Conflicto de las leyes en el tiempo y en el espacio. El efecto temporal de la ley, tal como lo percibe nuestra Constitución, la ley es obligatoria desde el día de su promulgación. Rige para todos los hechos presentes y futuros. Tiene dos teorías, la teoría de la retroactividad y la teoría irretroactividad. La primera nos dice, esta ley nos dice que se aplica al pasado, y la otra nos dice es únicamente al presente y al futuro. También tiene principios la teoría de la retroactividad. El principio jurídico admite que la ley tiene fuerza sobre el pasado. Consiste en traer en el tiempo hacia atrás los efectos de una ley, alterando derechos adquiridos y hechos ya consumados. Si fuera posible deslindar claramente presentes y el pasado. También la ley tiene otros principios de la irretroactividad. En el principio jurídico que no admite el efecto retroactivo de una ley a no ser por declaración expresa de la misma. En materia social, cuando favorece al trabajador, y en materia penal, cuando se beneficia el reo. La teoría de los derechos adquiridos. La teoría de los derechos adquiridos se basa en el dominio que se incorpora al patrimonio de una persona. Según nuestro Código Civil, al fallecer una persona sin descendientes, lo heredan los ascendientes. Según la teoría de Paul Robert, hace la distinción entre el efecto de la ley sobre la ley retroactiva y la ley irretroactiva, que nos explica que la ley retroactiva solamente se da en las situaciones jurídicas y que invade la antigua norma. Para ello tiene tres fases fundamentales: la facta praeterita y la facta pendiente y la facta futura. La facta praeterita se basa en los hechos consumados ya cumplidos de acuerdo a una ley anterior y que no puede ser afectada por una ley posterior. Lo que quien nos trata de decir es que una ley no puede ser modificada sin ser retroactiva. La facta pendiente es la que inicia una nueva ley que se ha proyectado para un futuro, en lo que se distinguen sus consecuencias producidas en la ley anterior y a la vigencia de una nueva ley, y las consecuencias posteriores a la vigencia de una nueva ley. La facta futura, en esta facta futura es cuando la nueva ley se aplica en las consecuencias no realizadas, es decir, esta nueva ley no puede ser retroactiva. La teoría de John Boehner nos explica en la distinción de una ley que tiene efecto en lo abstracto y lo concreto. En lo abstracto nos explica que es eventual y teórica y que está respaldada por la norma jurídica. Y en la concreta es la que tiene ventajas y obligaciones sobre la relación jurídica. Los principios de la retroactividad en la materia penal. Este principio nos indica que ninguna ley puede perjudicar. Al contrario, la ley de efecto retroactivo beneficia en la materia penal. Por ejemplo, a los delincuentes, ya que ellos solamente pueden tener este beneficio que es la ley del efecto retroactivo, ya que la ley impone y expía dolorosamente al corregir y enmendar al delincuente. Como ya dijimos anteriormente, la ley debe ser retroactiva, beneficiando en la materia penal y en la materia social. Conflicto de las leyes en el espacio. Toda ley tiene un ámbito temporal y un ámbito espacial, es decir, que tiene un determinado tiempo, un cierto tiempo y una porción de espacio. ¿A qué nos referimos con espacio? Podemos denominarla como una extensión de territorio dentro de un estado, donde el derecho positivo tiene validez únicamente dentro de los límites de dicho estado. La vigencia de estas leyes comprenden únicamente a los individuos y a los objetos que se encuentran dentro de ellas. Si bien podemos ver esas leyes que se han modificado,
no siempre son únicamente para los habitantes que se encuentran dentro de la misma, sino que también pueden ser aplicables para extranjeros que sí residen en un determinado estado. Los conflictos en el espacio son preceptos legales de ordenamiento jurídico de dicho territorio o estado. Para esto se divide en dos, en sistema de territorialidad del derecho o sistema de personalidad del derecho. En el sistema de territorialidad del derecho se basan en los derechos de los transeúntes, de una persona, de la nacionalidad y del extranjero. Y en el sistema de personalidad del derecho son los actos jurídicos que una persona lo hace de nuestro país en el exterior, o bien una persona del exterior lo hace en nuestro país. Lo que quiere decir, nos lleva al conflicto de una legislación extranjera, lo que da paso al derecho internacional privado. Ahora hablaremos sobre el conflicto de las leyes en el espacio, que es lo que nos interesa. Según García Maynés, el problema de los conflictos de leyes en el espacio se simplifica a dos aspectos: territorialidad y extraterritorialidad de los diversos preceptos. Por lo tanto, definiremos qué es territorialidad. Territorialidad es un principio jurídico que hace aplicables las leyes de un Estado a todos los que están dentro de su territorio. Es una ficción jurídica por la cual los buques y aeronaves de un Estado y los domicilios de agentes diplomáticos, pese a estar fuera del territorio de su país, se considera que forman parte del territorio de este Estado. ¿Y qué es extraterritorialidad? Se llama extraterritorialidad a la ficción jurídica admitida en derecho internacional por la cual un edificio o un terreno se considera en país extranjero como una prolongación del país propietario, como en el caso de las embajadas, consulados, bases militares y en algunos casos los buques. Existen 4 principios que nos pueden ayudar a solucionar el conflicto de las leyes en el espacio. 1. Principio de territorialidad absoluta. Se impone a todos los habitantes del territorio estatal y por todos los delitos cometidos dentro de la nación, sin hacer distinción de personas nacionales o extranjeros. 2. Principio de personalidad o de nacionalidad. La ley penal estatal sigue a sus nacionales a donde quiera que vayan, de tal manera que las conductas punibles cometidas por ellos en cualquier parte deben ser sancionadas de acuerdo con la legislación de su nación. 3. Principio real de protección o defensa. Permite que la ley penal se aplique a todos los delitos cometidos por toda persona y en cualquier parte, siempre y cuando ataque los bienes o los intereses jurídicos del Estado o de sus nacionales. 4. Principio de extraterritorialidad absoluta, de justicia universal o de jurisdicción mundial. La ley penal estatal se impone a todo suceso criminoso cometido por cualquier persona, sin que importe el sitio ni el bien jurídico afectado. Por eso se habla de una competencia universal de la ley penal. Llegamos a la siguiente conclusión. Nuestra Constitución garantiza la esencia de los derechos que ella consagra, de modo que no puede una ley posterior a su adquisición afectarlos en su núcleo central, y una ley posterior no puede afectar la esencia de sus derechos adquiridos bajo una ley anterior, en materias civiles o penales. La jurisprudencia de los tribunales es muy extensiva en la definición de la propiedad, incluyendo bajo este concepto la titularidad de muy diversos derechos, con la consecuencia de la garantía constitucional de una fuerte y amplia intención de la retroactividad.